Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre por qué Dooku no traicionó a Palpatine antes de que Anakin Skywalker lo matase, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y único enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día desde aquí de YouTube, el Máster El Latino Chévere nos cuestiona en qué momento en la historia Padme quedó embarazada o cuánto aproximadamente duró su embarazo. Y sé bien, Masters, que este tema causa un poco de confusión al comparar los sucesos de La Venganza de los Sith y la última temporada de The Clone Wars, dado que en ambas aparece Padme ahí embarazada. Y en realidad debo decir que el grupo de historia de Lucasfilm, y sobre todo su miembro Pablo Hidalgo, confirmaron que el episodio 3 sucede en un tiempo aproximado de 10 días. Así que literalmente cuando se lo dice a Anakin en La Venganza de los Sith, ella ya estaba en un estado bastante avanzado de su embarazo. Pero si lo comparamos con el final de The Clone Wars, solo los últimos 4 capítulos del asedio de Mandalore son los que suceden a la par de la película, mientras que los otros 2 arcos de la temporada final, los que fueron de Lote Malo y el de Ahsoka fuera de la Orden Jedi, son los que nos cuentan ese tiempo aproximado entre 12 a 6 meses antes de La Venganza de los Sith. Vaya, en realidad pasa mucho tiempo entre estos diferentes arcos narrativos. No nos olvidemos que en el arco de Lote Malo de Clones, Padme ahí estaba ligeramente embarazada cuando se vio con Anakin, y también ahí el propio Anakin se quejaba que tenía mucho tiempo sin verla porque estaba en el sitio de los bordes exteriores en contra de los separatistas. Pero también esto se vio durante la temporada final, ya sea en los planetas Skako Minor, Anaxes o también durante la batalla en Yerbana, que claro, Anakin estaba en ese planeta de los bordes exteriores justo en los primeros minutos antes de iniciar el asedio de Mandalore. Así que básicamente Anakin no volvió a Coruscant en todo ese tiempo, sino hasta después de la batalla de Coruscant y el asedio de Mandalore. Y esa única escena donde lo vemos sintiendo a Ahsoka desde su Venator justamente en Coruscant, incluso es previa al asedio de los bordes exteriores. Ya que sobre todo el punto que retomamos la historia de Ahsoka es literalmente tras haber dejado la Orden Jedi. Ella pues pasa un tiempo aproximado de 1 año fuera de esta orden, lo cual esto nos da contexto de por qué en Clone Wars Anakin nunca supo que Padme estaba embarazada, sino hasta una etapa muy avanzada. Inclusive pues es muy probable que sus hijos no hayan nacido propiamente en el 9º mes de embarazo, aunque también eso es difícil de precisar en la línea del tiempo de Star Wars. Es así que nuestra segunda pregunta del día, proveniente del Máster Gonzalo Jara, él nos cuestiona qué pasó con el sable de Ahsoka después de que Vader lo encontró en su supuesta tumba. Y debo decir que esta situación es bastante críptica, ya que sobre todo simboliza el abandono del pasado luminoso de Anakin, dejando atrás el sable azul que le rehizo a Ahsoka para así él mismo abrazar su futuro oscuro como Darth Vader. Y propiamente dicho, no hay ninguna historia que nos cuente qué pasó con los sables de Ahsoka, pero gracias a algunas historias paralelas en el canon sobre Vader y su castillo, podemos aproximarnos a lo que hizo ahí el Sith. Recordemos que Ahsoka Tano estaba en su lista de usuarios sensitivos de la fuerza que debía cazar, y que incluso también más tarde ella misma mataría al 6º hermano sin siquiera tener un sable. Algo que sabía muy bien el Gran Inquisidor en la novela de Ahsoka, que era en realidad una chica sensitiva a la fuerza el que había matado al 6º hermano y que incluso hasta había sido ayudada por muchas otras personas. Así que hay una cierta posibilidad que Vader siempre haya tenido la sospecha de que Ahsoka no estaba muerta, sobre todo por las evidencias que encuentra el Gran Hermano Inquisidor en la novela de Ahsoka. Pero hablando netamente del sable, sabemos que Vader tenía, al igual que Palpatine, distintas colecciones de artefactos antiguos donde guardaba ciertas reliquias, como pasó antes en las naves de Palpatine con la máscara de Momin o el protosable en el castillo de Vader, pero también el cristal Rur, que el propio Vader lo guardó con sus manos en una de esas colecciones a las que me refiero. Así que esto nos da contexto de que es muy posible que Vader haya guardado esos sables de Ahsoka en su colección personal, tanto para cazar a la Jedi en un futuro como un trofeo de su vida pasada. No nos olvidemos tampoco que
que en Legends también guardó en su fortaleza el sable de Obi-Wan Kenobi después de matarlo. Así que hace mucho sentido que hiciera lo mismo con los sables de Ahsoka en el canon. Es así que en esta tercera pregunta del día, el miembro del canal y aprendiz Sith Francisco González nos cuestiona si Vader alguna vez buscó a Rex para incorporarlo a su Legión 501, también llamada el Puño de Vader. Y en verdad no hay registro al respecto sobre esto, Masters. Rex, por un lado, se supo exiliar muy bien porque era un traidor y únicamente se sabe que contactaría más tarde a Gregory Wolf para removerle sus chip inhibidores y así los tres terminar retirados más tarde en el sistema Silos. En realidad, Vader también quería dejar su pasado atrás, como pasó con los sables de luz de Ahsoka y las múltiples tumbas de su antigua legión de clones, unas que simulaban que ella había muerto al igual que Rex. No nos olvidemos que aquella escena del final de The Clone Wars está complementada con la novela de Ahsoka, donde la tumba falsa de Ahsoka daba a entender que Rex y la Jedi se habían matado tras la Orden 66. Incluso Ahsoka en esa novela sabe que nadie podría saber si el cuerpo de esa tumba falsa era en realidad el de Rex o no, porque básicamente los clones eran idénticos. Y esto nos da a entender que Vader pensaría que Rex estaba muerto. Y es por eso también que en el futuro Vader tendría otros distintos comandantes o escuadrones especiales, los cuales utilizaría en distintas ocasiones, como pasó con el sargento Krill, quien utilizaba un sable de luz dentro del escuadrón cicatriz, o también su propio comandante del futuro Puño de Vader, que es en lo que se convertiría la Legión 501, ya formando parte del Imperio. De hecho, la novela de Throne Alliances nos revela que Vader había tenido 4 comandantes de la Legión 501 durante los años imperiales, esto hasta un tiempo cercano hasta la temporada final de Rebels. Aquí se nos presenta al comandante Kimond, el cuarto comandante al servicio de Vader en todos esos años y el más eficiente, revelándonos también ahí que los primeros 2 comandantes habían sido degradados y mandados de vuelta a la Legión 501, mientras que el tercero, por sus incompetencias, había sido ejecutado. Así que con esto podemos entender a mayor profundidad por qué Vader no buscaría a otro capitán o comandante que le fuera leal como un día le fue Rex, porque en realidad usó a muchos otros individuos que eran simples reclutas humanos en los tiempos del Imperio. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Obi-Wan Kenobi nos cuestiona qué causó que los Jedi y los Sith se volvieran enemigos. Y debemos recordar que únicamente esto se ha explicado a profundidad en el universo de Legends, pero está implícito que también sucedió en el canon. Y en el anterior universo expandido, los fundadores de la Orden Jedi original del planeta Titan eran unos que estaban en balance con los dos lados de la fuerza y que aprendían de las dos caras de ellas que llamaban como el Ashla y el Bogan, pero que incluso ellos llamaban al estado de balance simplemente como Bendu. Básicamente había ahí grupos que se identificaban más hacia el lado Ashla y otros más con el Bogan, y coexistieron con relativa paz durante más de 10 milenios, mucho antes del año 25.000 antes de la batalla de Yavin, hasta que, claro, ese balance se rompió, y en ese punto los Jedi ya tenían su sede en el planeta Ossus. Es así que se daría el primer gran cisma Jedi, que fue lo que dividió a los primeros seguidores de la Orden Jedi en dos, los que seguían el lado oscuro y los practicantes del lado luminoso, básicamente entre un grupo de Jedi que creían que el poder se obtenía mediante la calma, la reflexión y la meditación en la fuerza, contra los Jedi oscuros que buscaban el poder meramente de sus emociones. Estos Jedi oscuros a la postre se convertirían en los Sith tras numerosos sucesos, donde serían replegados y más tarde terminarían mezclándose con los Sith pura sangre del planeta Corriban. Pero a final de cuentas fue el primer gran cisma lo que dividió las dos visiones de la fuerza, generando así la enemistad milenaria entre usuarios que defendían la luz contra los de la oscuridad. Es así que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, el Master Claudio Lachi nos cuestiona por qué el Conde Dooku no traicionó a Palpatine antes de que Anakin lo matase. Claro, la respuesta aburrida de esto es que era necesario a nivel climático a principios de la venganza de los Sith para que Anakin fuera vengativo e iniciara su camino oscuro que no podría parar nadie, ni siquiera Dooku. Pero en todo esto hay un trasfondo en realidad mucho más amplio explicado en múltiple contenido de Star Wars, sobre todo en novelas. No nos olvidemos que el Conde Dooku había sido un Jedi durante más de 60 años y muchas veces era demasiado noble en sus acciones, porque literalmente era un idealista y un líder político que quería llevar a su planeta sereno y a los bordes exteriores de la galaxia, olvidados del centro de la galaxia, hacia un mejor porvenir. No nos olvidemos que algunos Jedi en el episodio 2 se referían bien acerca de Dooku, y todos esos ideales de Dooku
Dooku están representados por las múltiples desigualdades que él pudo vivir, que están finamente retratados en la novela canónica de Dooku Jedi Lost. Esto es curioso porque Dooku, a pesar de ser un Sith y estar corrompido por el poder de la oscuridad, no dejaba de buscar la transformación de la República y hasta cierto punto tenía ideales nobles. Y la verdad es que pocas veces lo hemos visto con esos ojos siniestros de Sith. Aunque claro, también sabemos que hizo cosas terribles como matar a diferentes Jedi, a varios de los integrantes de su propia familia o incluso ser el autor intelectual del asesinato de su gran amigo Saifo Dyas. Todo esto es importante, Masters, porque nos da contexto de quién era el líder separatista Dooku que cayó rendido por los dos sables que tenía Anakin Skywalker. Y con esto también la novela de la venganza de los Sith nos da mucho más contexto sobre lo que pensaba Dooku, como revisamos también en un video anterior a gran profundidad sobre cómo el conde creía que acabarían las guerras de los clones, por si gustan revisarlo, Masters. La cuestión, en resumidas cuentas, es que Dooku fue mucho más ingenuo de lo que nos imaginamos. Nunca vio venir la traición de su maestro. Creía que Palpatine tenía grandes planes y que incluso si algunas piezas se movían, su maestro podría arreglar todas las cosas. Tenía pues una fe ciega en Sidious. Es más, la propia novela incluso nos dice entre los pensamientos de Dooku que la tarea de conseguir un nuevo aprendiz de parte de Sidious le sería mucho más complicado a su maestro que el plan que había trazado junto con él para eliminar a los Jedi y la República para crear un nuevo imperio del hombre. Un imperio como Dooku lo llamaba. Vaya, Dooku no tenía ni idea que la traición ya estaba prevista y fue muy ingenuo al puro estilo Jedi al ser manipulado por Palpatine al creer que ese combate contra Anakin únicamente era una prueba donde debía de actuar. Jamás creía que su maestro se volvería en su contra para pedir su cabeza. Y en realidad Palpatine lo había engañado haciéndole creer que tendría un nuevo lugar en el imperio y que justo ese día recibiría el manto del maestrazgo de los Sith. Básicamente, Dooku creía que Anakin ascendería como un héroe y eso lo pondría en conflicto en contra del Alto Consejo Jedi. El conde, claro, estaría un cierto tiempo en la cárcel, pero a final de cuentas sería absuelto para tener un lugar importante en el futuro imperio. Y todos los líderes separatistas que eran alienígenas pagarían por la guerra, pero no él. Los usaría como chivos expiatorios al igual que al general Grievous, y todo para generar una narrativa donde el nuevo imperio sería un imperio puramente de humanos, como sabemos que sí terminó pasando en los años venideros. Dooku también creía que en los años venideros Anakin estaría bajo su cargo como si fuera una especie de pupilo en una nueva orden Jedi oscura donde él estaría a la cabeza como si fuera una especie de Gestapo. Esas ideas de grandeza fueron las que Sidious le vendió al conde y están finamente retratadas en la novela del episodio 3. Sin embargo, Dooku no logró darse cuenta sino muy tarde que la traición era el camino de los Sith, y apenas cuando oyó que su maestro había apoyado a Anakin para que lo matase. Aquello pues no solo era una prueba para Anakin, sino para él mismo, donde solo uno de los dos podría sobrevivir. En este sentido, la ingenuidad y la nobleza del conde fueron su propia perdición. A esto me refiero con que no era tan siniestro o manipulador como otros Sith. Había un cierto pasado Jedi en él, no estaba tan corrompido. Así que en los pocos segundos de vida que tuvo después de que Anakin lo desarmó cortando sus dos manos, eso fue lo que le impidió hacer algo más, revelando ya sea el plan de Palpatine o implorándole a Anakin que le perdonara la vida. El conde estaba en absoluto shock por el trago tan amargo que significaba que estaba siendo traicionado por su propio maestro y que en todos esos años él, como todos alrededor de Palpatine, habían sido manipulados únicamente para el propio beneficio del futuro emperador. Haberse dado cuenta de esto tan pero tan tarde y de cuál equivocado estaba al haber seguido a este Sith fue lo que al conde le terminó costando su propia cabeza sin que él pudiera decir nada más. Por eso su historia terminaría siendo tan agridulce y tan trágica. Pero si quieres saber más sobre qué pasaba si los Jedi hubieran sabido que Anakin y Padme se casaron, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del imperio.